Bienvenidos una vez más a mi programa Hablar de Todo, pero cristianamente. Una vez más, con la gran invitación que le he hecho a Federico Zárate, en este importante tema que vamos a hablar sobre hacer conciencia de las próximas elecciones a 2 días. Después, fíjense, después de 3 meses que estuve con Federico y estuve con Luis Reyes de Guadalajara y de Celaya, qué interesante. Que ahora, hoy, a 2 días de nuestras elecciones en nuestro país, México, vamos a hablar sobre algo importante, sobre la doctrina social de la iglesia. La política y la religión no están peleados, como dicen algunos políticos, como dicen algunos religiosos, religiosas. La política y la religión van de la mano. Por lo tanto, hoy le voy a dejar la palabra a mi hermano, amigo Federico Zárate, que nos ilumine. Después de ese proceso de campañas, de promesas y de tantas cosas, ¿con qué se tiene que quedar nuestro pueblo México, nuestros estados, nuestra nación? ¿Con qué se tienen que quedar? Y ante todo, hacer conciencia de lo que ustedes van a elegir, ¿eh? ¿Qué van a elegir ustedes? ¿Y cómo lo van a elegir? Dejen a un lado las despensas, dejen a un lado lo que les están ofreciendo los candidatos, dejen a un lado. Simplemente tú ve a lo que el Señor y ante todo el Espíritu Santo te va a iluminar. Federico, quiero comenzar con esto. La doctrina social de la iglesia, el documento, que es un documento base dentro de la pastoral social, dice lo siguiente. En el apartado número 2 dice el fundamento y fin de la comunidad política. Comunidad política, persona humana y pueblo, en el numeral 384, dice este documento, la persona humana es el fundamento y el fin de la convivencia política. Dotado de racionalidad, el hombre es responsable de sus propias decisiones y capaz de perseguir proyectos que dan sentido a su vida en el plano individual y social. La apertura a la trascendencia y a los demás rasgos que le caracterizan y la distinguen solo en la relación con la trascendencia y con los demás. La persona humana, atención políticos, la persona humana alcanza su plena y completa realización. Esto significa ser una criatura social y política por naturaleza. La vida social no es pues para el hombre sobrecarga accidental, sino una dimensión esencial e ineludable. Es decir, no tenemos que estar separados de lo que es la política, ni la política tiene que estar separado del ser humano. Ante todo esto, bienvenido y adelante, tienes el micrófono. Sí, muchas gracias, padre, y pues un saludo a todas las personas que vayan a ver esta transmisión. Y yo empezaría diciendo, precisamente como el documento que usted acaba de leer, no sé si lo recordará, si las personas, la audiencia lo recordarán, en aquella plática que sostuvimos, yo no sabía que hace 3 meses, se me pasó muy rapidísimo. 3 meses. Justamente decíamos que hay un concepto amplio, muy amplio de lo que es política y hay un concepto muy reducido de lo que es política. Y normalmente casi siempre atendemos a ese concepto reducido, así en pequeñito, en chiquito, que es la política de partidos políticos, ¿sí? Entonces, casi siempre que hablamos de política, incluso hay gente que dice, yo no soy político, a mí no me interesa la política. Pues lo que pasa es que lo está viendo, lo está pensando desde este concepto pequeño, reducido de política, justamente, es decir, digámoslo así, como esta lucha, no me refiero a pelea, pues, sino a competir
como esta competencia, lo voy a decir mejor así, como esta competencia para acceder al poder o a un cargo público, ¿no? La mayoría de la gente así lo concibe, eso es lo que considera política, y ahí lo cierra y ya, todo lo demás. Pero si usted se fija en este documento que usted acaba de mencionar, realmente está manejando el concepto amplio de política. Dice, Exactamente. el fundamento y el fin de la comunidad es la política, ¿no? Y decir, la persona humana no se puede abstraer, no se puede salir de la vida política ni de la participación política. Dice, la persona humana alcanza su realización inclusive en la vida política. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser social, y al ser un ser social alcanza su realización viviendo en sociedad, y al vivir en sociedad, a fuerza, ahí no hay manera, tenemos participación política. Tenemos más, tenemos menos, esa es otra cosa, a lo mejor sería cuestión de otro momento y de otro comentario, pero tenemos forzosamente participación política. Cuando yo me veo inmiscuido en un problema de la sociedad, de mi comunidad donde habito, de mi comunidad donde trabajo, de la comunidad donde participo, donde me desenvuelvo, en ese momento estoy haciendo una participación política, ¿sí? Eso es ineludible, no es posible abstraerse, porque precisamente este concepto de política es tan amplio que nos hace ver que el ser humano, por ser un ser social, automáticamente participa en política. Participamos en las decisiones, participamos en la misma vida social, en la convivencia, ya desde que respetamos un señalamiento de tránsito, desde que nos hacemos alto en un semáforo, desde que respetamos una línea de paso peatonal, desde que sacamos la basura, inclusive, Claro. estamos participando políticamente porque participamos de la vida en sociedad, y eso es el término más amplio y más completo de Por política. supuesto. Fíjate, en esa parte que tú manejas de comunidad, somos una comunidad social y que dentro de esta comunidad social todos somos responsables de nuestro propio ambiente, de nuestra propia comunidad, y podemos decir como dijo Caín, ¿qué acaso yo soy guardián de mi hermano? Todos, absolutamente todos somos guardianes de nuestro propio hermano, de nuestra propia hermana, porque nos interesan. ¿Y por qué nos interesan? Porque ellos nos van llevando adelante en ese sentido pleno de comunión, una comunión social, una comunión política, una comunión religiosa, una comunión de amor, una comunión de entrega. Por lo tanto, la base principal es una comunidad que le da la fuerza, así lo dice el documento también, que le da la fuerza a aquello al cual hemos nosotros decidido, presidente, gobernador, alcalde, senadores, diputados. Tú lo comentabas anteriormente en la entrevista que te hicimos la primera vez, has servido y sigues sirviendo a tu comunidad como un servidor público, y que eso no se nos debe de olvidar a la gente que el día domingo 2 de julio, no, perdón, 2 de junio va a votar, que no se le olvide por quién van a elegir y a quién van a elegir. Que no se vayan con la finta porque está más guapo, porque está más guapa, porque es más inteligente, más sabia. No lo vayamos con eso, simplemente la necesidad de un pueblo, la necesidad de un estado, la necesidad de un país, la necesidad que nos lleven adelante por 6 años, al cual ellos y tú y yo somos servidores públicos. Sí, y yo retomo de esto que acaba de comentar precisamente esa corresponsabilidad que todos tenemos, ¿no? O sea, al final todos somos responsables de lo que pasa en la comunidad, y eso también es, digámoslo de alguna manera, es como parte de la participación política. Cuando yo me asumo como parte de las decisiones, cuando yo me asumo también como parte de las consecuencias. Y ahí me voy a brincar hasta lo último que mencionaba usted, que al final, pues todos participamos en esta elección, seleccionar a las personas que van a encabezar los organismos públicos, que son organismos creados
democráticamente. Pero yo diría que no se nos debe olvidar como ciudadanos, como ciudadanas y ciudadanos, no se nos debe olvidar de que estas instituciones que hoy tenemos son instituciones que se han conseguido como parte de una lucha, en el caso incluso del pueblo de México, de una lucha que ha sido una lucha permanente, porque no lo hemos dejado, incluso si nos remontamos a la época de la colonia, si nos remontamos a la época de la independencia, luego vino la época de la reforma, después vino la revolución, después vino la época posrevolucionaria, luego vino esta que le llaman el neoliberalismo, etcétera, en fin, pero ha sido una lucha constante del pueblo de México en que hemos estado luchando por construir, por lograr, por acceder a estas instituciones que nos garanticen una mejor, una vida más democrática, una vida en la que la ciudadanía tenga mayor participación. Eso yo a mí me gustaría que nunca como mexicanos lo perdiéramos de vista y parece que a veces se nos olvida, a veces no nos acordamos que ha sido una lucha de años, de generaciones, de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos que han estado haciendo o participando en esta lucha democrática. Y entonces, como parte de eso, nosotros somos corresponsables o nosotros somos responsables ahora también de cuidar lo que pasa con esas instituciones. Ahora nosotros somos responsables de cuidar la herencia que nos dejaron, porque además es la herencia que nosotros le vamos a transmitir y le vamos a dejar ahora a nuestras hijas y nuestros hijos, a estas generaciones que actualmente están en formación, que actualmente son jóvenes, algunos ya participando políticamente porque ya son mayores de 18 años, algunos no participando todavía políticamente porque en nuestro país necesitan tener mínimo 18 años para participar, ¿no? Entonces, nosotros somos ahora, tenemos que cuidar esa herencia que hemos recibido y tener conciencia de que lo que tenemos ahorita es resultado de una lucha de muchos años. Digo, a quien todavía nos tocó, yo nací en 1972, cuando empecé a tener conciencia por ahí en los años 80, recuerdo todavía me tocó, en los años 80 todavía me tocó un poco del sexenio de López Portillo, por ejemplo, ¿no? Y me tocó gran parte, todavía, eso sí ya me acuerdo muy conscientemente, de Miguel de la Madrid. Me tocó la elección, no participar todavía, pero me tocó la elección de Carlos Salinas de Gortari, me acuerdo mucho de esa elección, de la caída del sistema, de que se quemaron la Cámara de Diputados y se quemaron los paquetes electorales, etcétera. Entonces, pero todavía me tocó esa parte, pero por ejemplo, Salinas de Gortari, un sexenio tan criticado, Salinas de Gortari se vio obligado, presionado por la sociedad de ese momento de dos cosas. Una, de muchas cosas, pero de dos ahorita vienen a cuento. Una, de que allí fue donde se empezó a pasar el sistema de elección que antes lo manejaba completamente el gobierno, dependía directamente de la Secretaría de Gobernación, la Cámara de Diputados era la que declaraba quién resultaba electo, etcétera. Pero la Secretaría de Gobernación, es decir, el mismo gobierno organizaba todas las elecciones y Salinas de Gortari se vio presionado primero por la sociedad de México y después por la comunidad internacional para transitar al sistema que tenemos ahorita. No se perfeccionó en ese momento y bueno, claro, seguimos todavía, tiene defectos que hay que ir mejorando, pero y la otra cosa que Salinas de Gortari se vio en ese momento, muy presionado, me acuerdo, la creación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, porque veníamos de los desaparecidos de 1968, veníamos del halconazo con Luis Echeverría, veníamos de las matanzas con López Portillo, o sea, veníamos de una situación de perseguidos políticos, desapariciones políticas, persecuciones políticas contra los que disentían del gobierno, contra los que no estaban de acuerdo, y cómo se les perseguía políticamente y se les desaparecía. Y Salinas de Gortari en sus sexenios se vio obligado precisamente a generar la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y como eso, muchas cosas, digo, el Tratado de Libre Comercio, pues es de Salinas de Gortari, los plurinominales, un elemento tan fundamental, y yo sí lo voy a decir, padre, y discúlpenme, y me disculpo con el auditorio, pero voy a usar esta palabra,
pensar en la desaparición de los diputados y los senadores plurinominales es pensar de una manera muy estúpida, ¿sí? Muy estúpida, porque son los representantes de las minorías y eso Salinas de Gortari se vio presionado a meter los plurinominales. ¿Por qué? Pues porque en ese momento todo lo ganaba el PRI, gubernaturas, senadurías, diputaciones locales, diputaciones federales, presidencias municipales, todo lo ganaba el PRI y las personas que no pensaban o que no estaban de acuerdo con el PRI no tenían acceso casi, no tenían acceso al poder, ¿sí? Se aparecía, cada elección, si usted se acordará, cada elección aparecía un partido satélite, el PDM, ¿se acuerda? El Partido Demócrata Sí, Mexicano, claro. aparecía y participaba en la elección y desaparecía prácticamente del mapa, ¿no? Apareció, no recuerdo ahorita, no me acuerdo ahorita de los nombres de los otros partidos, pero aparecían esos partiditos satélites que nomás estaban en la pura elección y luego ya desaparecían, nunca más se volvió a saber de ellos. Y recuerdo con Salinas de Gortari, él se vio obligado a instituir, a meter los representantes plurinominales y yo, a lo mejor no es el tema meternos tan hondo, pero si usted se fija, todo mundo, los diputados, los senadores, cuando andan candidatos, hablan de desaparecer los plurinominales, vamos a aparecer los plurinominales. Y cuando llegan a la Cámara, se olvidan de eso, pero no es que se olviden, es que entonces se entienden de que los plurinominales son representantes de las minorías y que son muy necesarios que existan. La gente dice es que tenemos 300 diputados uninominales y 200 plurinominales y nos salen muy caros. Pues sí los tenemos, pero son necesarios y la democracia también cuesta dinero y la verdad es que es una postura, la verdad, y lo repito, muy estúpida, decir que desaparezcan los plurinominales. No podemos. Es más, el actual gobierno, los actuales partidos, que, por ejemplo, el que ahorita domina las cámaras, no podría estar si no hubieran existido los plurinominales. No podría estar, ¿sí? Así de fácil y de sencillo. Retomo el tema, entonces les digo que esto que tenemos ahorita es consecuencia de una evolución, la integración de la Corte. Anteriormente eran 21 ministros de la Corte, pero cada vez fue lográndose más su independencia de la Suprema Corte. Inclusive la Corte por ahí tiene un errorcito que ya se quedó, ahora sí que de llamarse Tribunal Constitucional. Inicialmente no fue concebido como un tribunal constitucional, fue evolucionando, pero bueno, no es tan grave. La verdad es que ayuda bastante también que la Corte sea un tribunal constitucional. Con Ernesto Zedillo pasó de ser de 21 ministros, pasó a ser de 11 nada más, pasó a ser de 4 o 5 salas, creo que eran 5 salas, ya no lo recuerdo muy bien, una disculpa, creo que eran 5 salas las que existían antes. Con Zedillo pasó a ser nada más 2 salas, la primera sala y la segunda sala nada más. Anteriormente las salas estaban divididas por temas, una de las salas era civil, la otra sala era administrativa, otra sala era laboral, otra sala era penal. Ahora ya no, ahora ya las 2 salas conocen de todas las materias jurídicas, pero nada más, y eso fue con Ernesto Zedillo, pero lo importante es que la Corte se fue haciendo cada vez más independiente. Y también lo voy a decir, pensar que los jueces deben elegirse por voto directo es una de las mayores estupideces que podríamos pensar, y si la ponemos en práctica es una de las mayores estupideces que podríamos poner en práctica, porque imagínese a un juez de la Suprema Corte, a un ministro de la Suprema Corte, a un juez de un tribunal de distrito, a un magistrado de un tribunal colegiado, uno de ellos que tuviera que meterse a una contienda electoral y que el partido que lo postule, obviamente él quedaría agradecido y perdería esa independencia. De hecho, yo me atrevería a decir, y lo propongo, que ni siquiera el presidente de la República debería de proponer ministros como es en la fecha, en la actualidad. ¿Por qué? Pues porque obviamente propone allegados, porque obviamente propone simpatizantes. Ahí está esta última ministra que el presidente de la República nombró finalmente, ¿no? Porque se mandó a la Cámara de Senadores una primera terna, se mandó una segunda y al no salir nadie electo de esas ternas, entonces la Constitución dice que el presidente lo puede designar de manera directa, designó a esta mujer que es hermana de una persona que fue gobernador de Zacatecas, que es muy simpatizante del presidente, y entonces se pierde esa independencia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque obviamente el presidente lo elige
la designó en este caso a la ministra desde el punto de vista de político, no de intereses político-partidistas. Entonces, esa independencia está en riesgo, esa independencia se puede, pero si todavía aparte de eso nosotros tontamente como ciudadanos permitimos y decimos, no, es que los jueces, los magistrados, los ministros tienen que ser electos por el voto popular, olvídese, esa independencia se va a romper, esa independencia se va a perder y va a dejar de ser un contrapeso a la Corte, porque el presidente no ha podido hacer todas sus barbaridades porque la Corte le ha servido de contrapeso. Por eso el presidente la ataca tanto a la Corte, porque no le deja hacer lo que le viene en gana, que él quisiera hacerlo de su gusto. Quiere desaparecer los plurinominales porque entonces tendría la mayoría de las cámaras, tendría puro simpatizante, puro que le aprobaran sus tontas reformas, y entonces no tendría realmente ningún contrapeso, que esa es la finalidad de que exista un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial, de que haya pesos y contrapesos entre unos y otros, ¿no? Entonces, yo creo que sí, nosotros como ciudadanos, y eso es lo que yo diría, todo eso está en juego, en particular en esta elección, Claro, es un paquete muy importante para el presidente que vaya a quedar, ¿no? Es un paquete muy importante para los diputados, para los senadores que vayan a quedar. Es muy importante para el gobernador, gobernadora que vaya a quedar en X estados y entre todos los presidentes de los municipios, ¿no? Es un paquete muy importante para nosotros, religiosos, religiosas, que también formamos parte porque ya nos dieron la capacidad de votar, ¿verdad? Votar por X partido, ya somos civiles, somos personas civiles, morales, que nos dan esa oportunidad de votar nosotros religiosos, religiosas, sacerdotes, etcétera, de poder elegir a nuestro gobernador, a nuestro presidente, ¿no? Es que también fue interesante, con Salinas, que exactamente, es también fue con Salinas. interesante lo que tú decías, los derechos humanos. Esos derechos humanos lo menciona también este documento social de la Iglesia, dice en el numeral 388. Considerar a la persona humana como fundamento y fin de la comunidad política significa trabajar ante todo por el reconocimiento y el respeto de su dignidad mediante la tutela y la promoción de los derechos fundamentales e inalienables del hombre. En la época actual se considera que el bien común consiste principalmente en la defensa de los derechos y deberes de la persona humana. Interesante, dos palabras muy importantes, los derechos y los deberes de las personas humanas, ¿no? Desde ahí tenemos que entender los que vayan a quedar como gobernadores o presidente, porque no es la presidenta, es el presidente, ¿no? Entonces, si queda X, Y, Z, lo importante de aquí tienen esa responsabilidad sobre todo el pueblo mexicano. Los derechos humanos que realmente se vean, se vean que sí existen los derechos humanos, porque muchas veces los derechos humanos sobrepasan, y hay un sacerdote que estuvo en los derechos humanos que ahora está acá en Estados Unidos por seguridad personal, tengo entendido. Creo que por ahí quieren su cabecita de este sacerdote jesuita, entonces él anda por acá en Estados Unidos, entonces él sí fue un verdadero pastor. Ahora la situación, quizá tú lo escuchaste en la televisión, este obispo de Chilpancingo, o sea, realmente, ¿por qué cuarteamos ese derecho humano? ¿Por qué cuarteamos hacer conciencia a nuestro pueblo, hacer conciencia en el púlpito, hacer conciencia en aquellos nos bloquean, nos demandan, nos ponen tantas cosas si no cerramos tu iglesia, si no te demandamos por 1, 2, 3, 4, 5 millones de pesos, si tú hablas en contra de X o Z o partido, ¿no? ¿Cuáles son los derechos humanos que tenemos nosotros? Sí, es bien importante recalcar, en términos muy generales, no puede existir un derecho sin una obligación y no puede existir una obligación sin un derecho. Es decir, todos los derechos se correlacionan normalmente con una obligación y todas las obligaciones se correlacionan con un derecho.
Voy a mencionar excepciones muy claras y perdónenme la redundancia, excepciones muy excepcionales, ¿no? Es decir, que realmente son verdaderos casos de excepción. Por ejemplo, cuando a un padre o madre pierde la patria potestad o la custodia de los hijos, la obligación de alimentos no desaparece. De darle alimentos al hijo, a la hija, nunca desaparece. Esa no desaparece y me pueden restringir a mí o desaparecer mi derecho de patria potestad y de custodia. Allí se ve un caso en el que sí existe la obligación, pero no existe el derecho. Sin embargo, esos son, de verdad, son casos muy excepcionales en todo el sistema jurídico, al menos el sistema jurídico mexicano. Sí, pero la realidad de las cosas es que desde la teoría del derecho, todo el fundamento es nunca existe un derecho si no existe una obligación y no puede existir una obligación si no existe correlacionada con un derecho. Sí, entonces, desde esa perspectiva, todos en este país tenemos nuestros derechos, pero van correlacionados siempre, coexisten, digámoslo así, es decir, existen al mismo tiempo con una obligación. Pero vamos a enfocarnos ahorita en los derechos humanos. Los derechos humanos son derechos que son inherentes a la persona humana. Y esos derechos son, como dice allí por el documento que usted mencionó, son inalienables. Es decir, Claro. esos derechos no se pueden perder, no se pueden, sí, sobre todo perder. Se pueden restringir en ciertos casos y con ciertas condiciones, que es como lo establece la Constitución. Y aquí voy a hacer un paréntesis para contar también un poco de la historia de esto. Anteriormente, si usted leía el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, me parece que todavía antes del sexenio de Felipe Calderón, la Constitución decía que todos los mexicanos gozarán de los derechos que esta Constitución le otorga, ¿sí? Y entonces yo todavía cuando estudié la carrera de Derecho, así lo aprendí, decía, los derechos humanos son los que la Constitución le otorga al ciudadano mexicano, o no al ciudadano, perdón, porque el ciudadano, entiéndase, el ciudadano es de 18 años en adelante, es el ciudadano. En cambio, todas las personas que habitamos en este país, no somos Todo es ser humano, necesariamente ciudadanos, somos seres humanos, somos personas, ¿sí? claro. Entonces, antes de esta reforma, decía que los derechos humanos eran los que esta Constitución otorga. Entonces, y le digo, así lo aprendí yo cuando vi teoría del derecho constitucional, es decir, los derechos humanos son, y se le llamaba garantías individuales. Individuales. Ujú. Así es, eran las garantías individuales, entonces eran los que la Constitución le otorga a la persona, punto final, ¿no? Cuando viene esta reforma, que fue parte de un proceso, fue parte de una discusión, fue parte también de que México se vio envuelto en varios litigios de violación de derechos humanos, inclusive de naturaleza internacional, en que se nos obligó como país a decir, no, ya no puedes sostener eso es ya de hace muchos años. Ahora los derechos humanos los reconoce la Constitución, es decir, nosotros nacemos con esos derechos y la Constitución nada más lo que hace es que los retoma, los reconoce y ordena a la autoridad a que te los respete, ¿sí? Que es muy diferente, es muy diferente. Y dicho sea de paso, allí tuvo mucho que ver los documentos sociales de la iglesia, la verdad, dicho sea de paso. O sea, porque la iglesia ha sostenido por años y de hecho me atrevería a decir por siglos, ha sostenido que los derechos humanos le pertenecen a la persona de manera inherente, ¿sí? De que son parte de él solamente por ser una persona humana y que de hecho esos derechos los tiene uno desde el momento de la concepción hasta el momento de la muerte natural, ¿sí? Entonces, ha tenido mucho que ver esos documentos que por años, por siglos, ha sostenido. No nos gusta ahora reconocerlo, pues no nos gusta reconocerlo. O sea, cualquier de la teoría de constitucional le va a decir que no es cierto, que esos documentos no han tenido nada que ver, que ha sido parte de una lucha, bla, bla, bla. Pero lo cierto es que han sido estos derechos inherentes a la persona han estado reconocidos y establecidos en los documentos de la iglesia desde hace siglos, No, ¿no? Pero bueno, sí, son siglos. Entonces, y lo retomo ahora. Entonces, a partir de esta reforma,
se reconoció a la persona como que yo soy titular de esos derechos solamente por ser persona, y la Constitución lo único que hace es que me reconoce esos derechos de los que yo ya gozo solamente por ser personas. Pasó de llamarse garantías individuales, pasó a llamarse a derechos humanos. Y las garantías son los mecanismos que protegen esos derechos. Entonces ya ahora se distingue entre derecho humano y entre sus garantías. Y de hecho, si uno ve el artículo primero de la Constitución, así dice que es la protección de los derechos humanos y de sus garantías. Y luego también establece que no pueden suspenderse, no pueden restringirse más que en los casos y con las condiciones que la misma Constitución establece. Y el caso más clarito es cuando uno es condenado por un delito, se restringen ciertos derechos, y entre ellos van los derechos políticos, van los derechos a votar, van los derechos a ser votados. O sea, a mí me condenan por cometer un delito mientras yo esté, por ejemplo, si ese delito amerita prisión, mientras yo esté sometido a prisión, yo esté privado de mi libertad, no Claro. puedo ni votar ni ser votado. Entonces ahí se restringe el derecho, pero no se pierde. El derecho no se pierde. Sigo teniendo el derecho, nada más está restringido, está suspendido por un tiempo en lo que yo compurgo mi pena. Una vez que compurgue la pena, bueno, sigo gozando de mi derecho. Hay todo un procedimiento para otra vez obtener mi credencial para votar, y para que pueda hacer otra vez votar y ser votado, ¿no? Entonces, pero sí es muy importante que tengamos en cuenta que esos derechos humanos son inalienables, esos derechos humanos son inherentes a la persona humana. Por solo ser persona, automáticamente tengo esos derechos y gozo de esos derechos. Perfecto. Fíjate que también este documento, hablando de esas conciencias de nuestro pueblo, habla de un bien común. Dice en el 389, la comunidad política tiende al bien común cuando actúa a favor de la creación de un ambiente humano en el que se ofrece a los ciudadanos la posibilidad de ejercicio real de los derechos humanos y del cumplimiento pleno de los respectivos deberes. De hecho, la experiencia enseña que cuando falta una acción apropiada de los poderes públicos en lo económico, lo político o lo cultural, se produce entre los ciudadanos, sobre todo en nuestra época, un mayor número de desigualdades en sectores cada vez más amplios, resultando así que los derechos y deberes de las personas humanas carecen de toda eficacia práctica, ¿no? ¿Cuál Así bien es. común para la persona? Cada quien arrima agua para su molino, ¿verdad? Entonces, Ujú. no sé. Así es. Pero siempre lo primero que usted dijo, si se fija en ese numeral, lo primero es el bien común está por encima del bien particular. Siempre, siempre. Y eso el sistema jurídico también lo recoge, también lo retoma. De hecho, hay leyes expresas como el Código Civil que sí lo establecen así de manera clara y dicen, si hay un conflicto entre un bien individual y un bien particular, no lo dicen con esas palabras, pero Claro, sí lo recogen ese principio. Si hay un conflicto entre un bien particular y un bien público, se debe de prevalecer, se le debe dar preeminencia al bien público hasta donde sea necesario para respetarlo, tratando de respetar el bien individual. Y aquí voy a poner, por ejemplo, un caso hace unos años. Una persona me decía que él quería apropiarse de un terreno que era un terreno propiedad de un municipio, y que él quería que se le reconociera como dueño de ese terreno porque creo que había construido ahí de buena fe, no lo hizo de mala fe. Ya cuando me contó la historia de por qué lo había hecho, todo era de buena fe, y que él quería apropiarse de ese terreno. Entonces yo le decía, es que no puede usted apropiarse de ese terreno porque es un terreno que es bien público. Y los bienes públicos, es decir, los bienes que administra, entiéndase, administra el municipio, el estado o la federación, son propiedad de todos en lo general, sin que sean propiedad de nadie en lo particular, ¿sí? Entonces, si usted considera, por ejemplo, las calles, los parques, los jardines, si usted considera, no sé, las patrullas, considera los vehículos públicos,
no son de nadie en lo particular, es decir, el que entra de presidente municipal, de gobernador o de presidente de la República no es dueño de, soy dueño ahorita de 5,000, 6,000 patrullas, están a mi nombre, no, están a nombre de la federación y están a nombre de la federación porque es de todos en lo general. A usted se va a ir en este año, se le acaba al actual presidente y vendrá otro, o vendrá otra y ahora lo administrará esa persona, pero siguen siendo de la federación, que siguen siendo propiedad de todos. Entonces, y me regreso al ejemplo, perdón, rápidamente, y entonces yo le decía al señor, es que usted, no, pero usted, la autoridad está para defenderme a mí, porque yo tengo mis derechos. Pues si usted tiene sus derechos, pues usted tiene su derecho individual y no puede pasar por el derecho de todos por encima porque usted quiere que le respeten su derecho individual. Le digo, no, 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 o sea, usted tendrá ahí 15 años, 20 años y construyó de buena fe, lo reconozco, pero no puede apropiarse de un bien público nada más porque usted lo quiere. Y como esto, cualquier otro tema, pues, de un bien público no se puede pasar el interés particular, el interés individual por el bien común, por el bien de toda la sociedad en general. Y ahí, si usted se fija en ese numeral que leyó, habla precisamente del bien común, ¿no? Y obviamente esto nos lleva a que hay una jerarquía de derechos y esto yo quisiera hacérselo saber muchas veces, sobre todo a los elementos de la policía, porque con mucha frecuencia me topo, vamos a suponer, por decir algo, están golpeando a una mujer al interior de una casa, llega la policía, toca y no le abre nadie, ¿no? Ya parece que el agresor le va a abrir la puerta a la policía para que pase y lo agarre, pues obviamente no les va a abrir. Y Pues no. entonces la policía con mucha frecuencia me llama, no, es que no podemos entrar porque es adentro de una propiedad privada. Oye, la propiedad privada tiene un dueño y ese dueño no puede, sus derechos de él de propiedad, que además en la escala de valores jurídicos, el derecho a la propiedad privada y el respeto a la propiedad privada es el de mero abajo, es el último, porque por encima de la propiedad privada hay otro derecho, por ejemplo, está el derecho a la vida por encima de todos. ¿Por qué? Porque si al ser humano no le respetamos la vida, no se le puede respetar ya ningún derecho. O sea, si a mí me matan, ya para qué me sirven todos los demás derechos de propiedad privada, de lo que sea, no me sirven de nada. Entonces, por encima de todos está el derecho de la vida. Luego está el derecho a la salud y a la integridad personal. Y si así nos vamos en la escala de derechos, al final está la propiedad privada. Entonces yo siempre les digo a los policías, es que no puedes tú alegar que no pudiste entrar a esa casa donde estaban golpeando a una mujer, donde ponían en riesgo su vida, su salud, su integridad, que no podías entrar porque era propiedad privada. No, ¿cómo? Pues entonces en la escala de derechos estás poniendo por encima la propiedad privada, por encima de todos los demás, ¿no? Y eso no es posible. Entonces, hay esta jerarquía de derechos y yo de una vez lo digo, por encima de todos los derechos están precisamente los derechos humanos. Y esos derechos, tutelándolos, tiene por finalidad salvaguardar el bien común, porque si a mí me respetan mi derecho humano, a usted, padre, le respetan el suyo, a mi vecino le respetan el suyo, a mi comadre le respetan el suyo, al final ese respeto individual de los derechos humanos se convierte en un respeto al derecho común de toda la sociedad, ¿sí? De toda la sociedad, de parte principalmente de la autoridad, pero también de parte de los ciudadanos. Unos con otros debemos respetarnos. Por ejemplo, vuelvo a este derecho de la vida, que es muy claro y me sirve muy bien de ejemplo. Pues si no estamos matando unos con otros, pues obviamente no estamos respetando el bien común y no se está Claro. llevando a cabo este bien común porque este bien común va enfocado a una convivencia sana, a una convivencia pacífica, a una convivencia tranquila, armónica entre todos los integrantes de la sociedad, entre todos, hombres y mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad, entre todos tenemos una convivencia armónica, una convivencia pacífica, y si no se respeta ese derecho de manera individual a unos a otros, y me matan al vecino, y me matan al comerciante, y me matan al empresario, me matan al político, inclusive, no estamos teniendo una convivencia armónica, ¿no? Y se rompe todo este bien común porque no hay un respeto individual de los derechos humanos, ¿no? Claro, pues yo creo que lo importante de ello, por eso es importante hacer conciencia a nuestro pueblo México, que realmente vayan a las urnas este 2 de junio y no digan, no, ¿para qué votar? No hay que abstenernos,
hay que votar porque tú eres ciudadano mexicano y si eres ciudadano mexicano, entonces tienes que tener la responsabilidad y la obligación de elegir a tu mejor presidente, de elegir a tu mejor senador, diputado, aunque a veces digo, pues yo para qué, ya sabemos quién va a ganar. Por eso, usa tu inteligencia, usa tu conciencia, usa ya no aquello que dicen los anteriores. Pues ya para qué, que al cabo ya está ganado la presidencia. No, hay que defender a nuestro país México de los corruptos, de aquellas personas que nos quieren llevar a un socialismo, nos quieren llevar a un comunismo, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Federico, para ti, en este momento, ¿quién es tu gallo? Aunque no digas nombres. Voy a decir, bueno, primero un comercial para que todo el mundo lo entienda, porque parece que no, pero sí hay mucha gente que todavía no lo alcanza a entender. Todavía hay gente que me pregunta, me dicen, ¿cuántas boletas vamos a recibir el domingo? ¿Cuántas boletas? Ese es parte del comercial antes de contestar su pregunta. Vamos a recibir 6 boletas en los estados en los que además se va a elegir gobernador, congreso local y alcaldías, como el caso de Guanajuato, ¿sí? Los estados en los que no se va a escoger ni diputados, ni se va a renovar la gubernatura, ni se van a renovar las alcaldías, solamente van a recibir 3 boletas. Por ejemplo, en la Ciudad de México sí se va a renovar las alcaldías, todas las alcaldías, Cuauhtémoc, Iztapalapa, todas las alcaldías se van a renovar la Cámara Local de Diputados, sí, que es la Asamblea Legislativa, y se va a renovar también la jefatura no, perdón, ya no se llama jefatura de gobierno, perdón, me estoy regresando antes de la reforma, pero sí se va a elegir, no sé, al jefe de gobierno, o a la jefa de gobierno, ¿no? Entonces, perdón, sí, se le sigue llamando. Entonces, ahí en la Ciudad de México, en el estado de Guanajuato, no recuerdo ahorita otros estados, pero sí son varios, vamos a recibir 6 boletas. Una para presidente municipal en los estados, alcaldías en la Ciudad de México, otra para renovar el Congreso local, en el caso de los estados y la Asamblea Legislativa en el caso de la Ciudad de México, y otra para renovar las gubernaturas o la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Se van a recibir esas 3 boletas, son locales, y Claro. 3 boletas federales para renovar la Cámara de Diputados federal, la Cámara de Senadores, que nomás es federal, esa no hay Senado en los estados, la Cámara de Senadores, y para renovar la Presidencia de la República. Entonces vamos a recibir 3 locales y 3 federales. Perfecto. Ese es el comercial, para que lo sepa la gente. Es excelente, Federico, porque muchas veces mucha gente no entiende. Hay viejitos que los llevan a que vote y no saben ni qué rollo están haciendo ni ahí. A qué van. Así es, sí. Y padre, le voy a decir, yo me sorprendí porque me preguntó un amigo que está como en el cuarto, quinto semestre de universidad y me preguntó eso mismo, ¿no? O sea, uno podría decir, pues a lo mejor es gente que no sabe leer, es gente que no sabe escribir, como usted lo acaba de decir, son viejitos que ya no alcanzan. No, un amigo que está en tercer o cuarto semestre de la universidad me preguntó hace como unos 8 días, 10 días, me dijo, oye, así en concreto, ¿cuántas boletas voy a recibir el domingo 2 de junio? Le dije, pues vas a recibir 6, porque además es de aquí de Guanajuato. Le dije, vas a recibir 6, 3 para renovar poderes locales, alcaldías, Congreso local y gubernatura, y 3 para renovar las autoridades federales, ¿no? Entonces, bueno, ese es el comercial para que sepan a qué van. En los estados, las entidades federativas, donde no se está renovando alcaldías, Congreso local y gubernaturas, nomás van a recibir 3 boletas. Diputados federales, senadores y presidente o presidenta de la República, ¿no? Bueno, ahí cierro el comercial. Ahora, vamos a ver por las simpatías. Yo no quisiera manifestar tanto mi simpatía personal, sino más bien hacer un análisis político de qué es lo que está en juego en esta elección. Yo pienso que en cada elección hay algo así que sobresale de todo, que está en juego y que pone en juego esa elección, porque me acuerdo igual cuando hablábamos por ejemplo, de Fox, ¿no? Que decíamos, o la permanencia, que sigan los mismos que han gobernado, que en ese momento casi 70 años el PRI llevaba en el poder,
todavía no los cumplía, o la alternancia, estaba en juego esas dos, o con la continuidad de los mismos o la alternancia. Luego, vino Felipe Calderón y entonces hablábamos de un sistema neoliberal, un sistema político-económico que era básicamente lo mismo, o la alternancia. Y siempre ha habido algo que sobresale de todos, ¿no? Claro. Y esta elección no es la excepción. Ujú. En esta elección también creo que aquí está en juego, yo diría, dos, dos sistemas de políticos, están en juego dos sistemas económicos, están en juego dos sistemas sociales, nada más, no hay otro. Y ahorita voy a referirme al candidato de Movimiento Ciudadano, pero yo diría que hay dos en juego. Está por un lado la democracia, la república, el gobierno como lo hemos conocido hasta el día de hoy, lo que decía yo hace un momento, lo que hemos heredado, ¿sí? de nuestros antepasados, lo que han conquistado todos estos movimientos, y está en juego, está por el otro lado, está un gobierno que está tendiendo muy claramente a la dictadura, al dominio de los militares, aunque hay muchos militares que están en contra de cómo se está llevando a cabo el gobierno. Y por militares, perdóneme, me refiero tanto a las fuerzas, o sea, al ejército, me refiero también como a la marina, porque los marinos no son propiamente, en términos estrictos, no son militares, los militares solamente son el ejército, pero las fuerzas armadas, ahí sí es en Claro, se general, las entiende. fuerzas armadas son ejército y marina, ¿no? Entonces, aunque hay muchos integrantes de las Fuerzas Armadas que no concuerdan con la forma como se está llevando a cabo, pero se está, y es muy obvio y evidente, o sea, entregarle, por ejemplo, la administración de los aeropuertos a las Fuerzas Armadas es obviamente quererlos comprar con el interés económico, con el dinero, ¿no? Entregarles la construcción de obras del gobierno es obviamente entregarles el dinero. Y como eso hay muchos ejemplos, ¿no? Entonces, yo diría que están en juego esas dos visiones de país, esos dos sistemas políticos, jurídicos, es decir, la democracia, la república. Entiéndase, creo que lo comenté la vez pasada, la república se caracteriza por la alternancia en el poder, que a mí se me acaba mi tiempo, por ejemplo, en este caso de México, cada 6 años, en Estados Unidos cada 4 años, Así es. en otros países también así cada 4, cada 6, o sea, pero tiene un plazo determinado, ¿sí? Se me acaba a mí, el presidente de la República ya sabe que en 6 años se le acaba su periodo y se va, ¿sí? Y vendrá otro, y ese otro ya sabe también que cada 6 años y se va. El Congreso cada 3 años, los diputados federales cada 3 años, los senadores también cada 6 y se van. Cuando se hizo la reforma en el sexenio anterior, donde se permitió la reelección inmediata, bueno, los diputados se pueden reelegir por un periodo más de otros 3 años, entonces durarían 6 y se van, pero se van, ¿sí? Los senadores se reelegirían por otro periodo de 6 años y se va, pero se van. Los alcaldes, en el caso, ahí sí varía de cada estado, pero por ejemplo en el caso de Guanajuato, duran 3 años, se pueden reelegir por un periodo más y se van. Pero eso es lo que caracteriza precisamente la república. Los cargos no son eternos, no son para siempre, no es como en una monarquía que nace el rey y hasta que se muere el rey y luego lo sucede su primogénito y hasta que se muere el primogénito y luego y así se va la cadenita. No es así. En la república eso es una de las cosas que caracteriza principalmente la república. Y la otra también que tenemos un sistema de gobierno dividido en un gobierno central, es decir, un gobierno federal y en gobiernos locales, ¿sí? Esa es la república también, en gobiernos que en este caso son los estados, que su nombre técnico es entidades federativas, ¿sí? Claro. Tanto la Ciudad de México como todos los demás, como todas las Estados. demás entidades. Yo diría, padre, así en términos generales, eso es lo que está en juego. Por un lado, que representa en esta coalición que hicieron PRI, PAN y PRD, que nunca lo hubiera yo pensado, o sea, jamás me hubiera imaginado que algún La día irían PRI, anarquía. PAN y PRD juntos, jamás, jamás. Y por el otro lado, la otra coalición que es Morena, PT
y Partido Verde. Pero bueno, también ahí hay que reconocer que el Partido Verde de alguna manera es un partido acomodaticio. Si en 3 años le conviene más ir con otro partido, se va a liar con ese otro, sí, en fin. Pero sí, el PT, que es el Partido del Trabajo, y Morena, sí son partidos que se les conoce como de izquierda, de tendencias marxistas, de tendencias socialistas, de tendencias comunistas. Aunque ya por ahí el otro día veía un video de Claudia Sheinbaum donde decía que no, que Morena no era un partido comunista, que no aspiraban, pero eso es mentira. O sea, la verdad es que la izquierda, su tendencia final de la izquierda casi siempre es el socialismo y el comunismo. Claro. El socialismo es el camino al comunismo. Nunca realmente hemos tenido países comunistas, o sea, Ni los vamos a tener. Bueno, en ni los México. vamos a tener, porque el comunismo son ideales nada más, ¿sí? De que todos viven en armonía, todas las personas comparten todo con todas, nada es mío, o sea, yo no tengo mi casa, porque la casa es del que quiera tenerla, puedo tener viviendo aquí conmigo a otra persona, yo no tengo mi coche porque el coche es de la comunidad y cualquiera que lo quiera usar, o sea, son ideales que son la verdad difíciles de alcanzar en una realidad humana, la verdad, Claro. ¿sí? O sea, son meramente ideales y entonces no hay poderes, o sea, por ejemplo, Marx eso sostiene mucho, no hay propiamente poderes, no hay una clase política que gobierna, que se supone que no, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador no sería el presidente de la República, sino que hay un grupo que detrás de él es el que realmente manda, que normalmente pues, son grupos de intereses económicos muy fuertes, etcétera. Entonces, esto es el ideal, el marxista, y eso es lo que realmente representa la izquierda y es a lo que tiende la izquierda, y ya lo sabemos también. ¿Qué decía Marx? La iglesia es el opio del pueblo, entonces atienden a atacar mucho a A la todo lo que iglesia. represente a la iglesia y entiéndase, la iglesia no solo como institución, es decir, no solamente los sacerdotes, obispos, arzobispos, cardenales, no, sino la iglesia en su conjunto, porque tratan de erradicar toda la conciencia y la formación religiosa del pueblo. Ese es el socialismo, eso es el comunismo, ¿sí? Hacia allá tiende el socialismo, el socialismo es el tránsito entre capitalismo, vamos a caminar por un tiempo por el socialismo, va a ser necesario un partido comunista y eso lo vemos en Cuba, lo vemos en Venezuela, lo vemos en China, aunque China es un capitalismo disfrazado, pero tienen su partido comunista y eso lo vemos, es nada más un tránsito, el socialismo es un tránsito para llegar al comunismo algún día. Nunca ha llegado, como dice usted, y es cierto, jamás ha habido comunismo en el mundo, siempre ha habido una clase política en la ex Unión Soviética, cuando existía Yugoslavia, cuando existía Checoslovaquia, en Polonia, cuando se hizo comunismo, o sea, siempre, siempre, siempre una clase que gobernaba, que era el Partido Comunista, y ellos no se movían y era una dictadura, o sea, nunca ha existido realmente el comunismo, como lo pregonan y dicen que vamos a llegar, jamás ha existido, y yo digo que ni va a existir, porque el ser humano así es. Bueno, entonces de regreso, eso es lo que está en juego. Yo pienso que eso es lo que está en juego. ¿Por qué dejo aparte a Jorge Álvarez Maínez y ojalá y me disculpe si algún día ve este video? No es que quiera hablar mal de él, de hecho yo, por ejemplo, cada que veo los debates digo, pero es que el que gana es Álvarez Maínez, es el que mejor expone sus ideas, es el que mejor, como que tiene más clara. Pero Álvarez Maínez, y lo deja muy claro todo el contexto, se convirtió, por lo menos en esta elección, ojalá y Movimiento Ciudadano sea diferente en entidades federativas, sea diferente en otras elecciones, pero en esa elección se convirtió nada más en un esquirol realmente de López Obrador, del presidente, y lo hizo, yo pienso que con la intención de restarle votos a la Claro. coalición de PAN, PRI, PRD, ¿sí? O Claro. sea, fue con esa intención, restarle votos, porque si hay gente que dice, no, a mí me convenció más Álvarez Maínez, y pues esa es la idea, restarles votos, y se vio cómo metió las manos cuando designaron al gobernador de Nuevo León como candidato y luego cómo metió la mano el presidente para que se quitara a un lado y al final quedara, o sea, fue muy obvio, fue muy claro, ¿no? Y se Sí, claro. convirtió en un esquirol. Por eso, que me disculpe Álvarez Maínez, señor candidato, discúlpeme si algún día ve este video, lo dejo a usted aparte, realmente en juego nomás hay esos dos proyectos y en juego nomás hay esas dos visiones de país. Una que tiende al socialismo y al comunismo y otra que tiende exclusivamente, bueno, al socialismo, comunismo y a hacer una dictadura socialista y la otra que tiende a tratar de rescatar el país de donde ya
nos han llevado durante estos últimos 6 años. Solamente son esas dos opciones. Y Claro. ahí yo le diría a la población en general, sí mediten, sí reflexionen, sí recapaciten muy bien su voto. No se dejen comprar la conciencia porque reciben sus 6,000 pesotes cada 2 meses que no les alcanzan para sobrevivir esos 2 meses, no les alcanzan ni les va a alcanzar porque la inflación se ha disparado, porque los precios de las gasolinas, de los combustibles, los precios de los alimentos se han disparado muchísimo, de cómo terminó Peña Nieto en el 2018 a cómo estamos ahorita ya en 2024. La verdad es que hay un mundo de diferencia, todos los precios han subido, y luego lo peor que López Obrador desapareció muchos programas que eran benéficos, el apoyo a la ciencia desapareció, el apoyo a la cultura desapareció, las guarderías que ayudaban tanto a las madres trabajadoras, a padres y madres trabajadoras. De hecho, bueno, es más, yo mismo lo puedo decir, en un momento mis hijos tuvieron que estar en guardería porque mi esposo y yo trabajábamos. ¿Cómo nos ayudaron las guarderías? Pues las guarderías desaparecieron, el seguro popular también lo desapareció. O sea, todo lo que realmente iba poco a poco siendo un beneficio para la población, todo fue desaparecido, porque también se entiende que López Obrador requiere dinero para darle a la gente sus 6,000 mensuales, porque si no, ¿de dónde lo va a sacar? No le va a alcanzar, ¿no? Entonces hay que desaparecer todo eso para destinarlo a esto, pero ahora resulta que ya lo estamos viendo, eso no nos sirve de gran cosa. Yo recibo mis 6,000 pesotes cada 2 meses, que son 3,000 al mes, que son 1,500 a la quincena, y que si uno lo piensa son 750 a la semana, y que si uno lo piensa bien, en realidad no sirven de nada, pero con eso han comprado conciencias, y eso es lo que ahí a mí me parece muy grave, que han comprado conciencias de mucha población, de mucha gente que se ha dejado engañar, sí, que se ha dejado engañar, y entonces ahí es donde yo veo realmente el problema. Entonces me regreso, padre, a su pregunta. Claro. Veo dos modelos nada más, solamente dos modelos que están en juego. Por un lado, el tratar de rescatar al país y de seguir perfeccionando nuestra democracia. Yo no jamás me voy a atrever a decir que con Calderón y Fox estuvimos casi en el paraíso, o que con todos los gobiernos del PRI, desde Peña Nieto y los anteriores, Salinas de Gortari y todo, que estábamos en el paraíso. No, no, jamás me voy a atrever a decir eso, jamás, jamás. Pero ahorita sí tenemos ese riesgo. La democracia, el país, la república como la conocemos, puede realmente desaparecer y volver a instaurar una dictadura. Que no se me olvida nunca que un maestro en la universidad nos decía que la historia del México, y a lo mejor la historia universal probablemente, que era como un péndulo. Si ustedes se fijan, va y viene, va y viene. Y yo siempre decía, no, ¿cuándo vamos a regresar a una dictadura como fue con Porfirio Díaz? Dije, ¿cuándo vamos a regresar con una dictadura? Yo creo que ya no regresamos a eso, ya lo conocimos, ya lo supimos, y los mexicanos tenemos muy claro, pues no, ahora me estoy dando cuenta, ahora me percato y lo veo y digo, pero si nos lleva corriendo hacia una dictadura, ¿no? Donde lo que él diga, y ahí están los ataques a la corte, ahí están los ataques a las cámaras, y ahí están los ataques a la oposición, y ahí está ataques a todo el que piense de manera diferente a él, lo ataca, pero de una manera impresionante, y le revierte todo el poder del Estado en contra de esas personas, de esas instituciones, empresarios, lo que sea, ¿no? Claro. Entonces, bueno, vuelvo a insistir, está en juego solamente esas dos visiones. Por un lado, esta coalición PAN, PRI, PRD; por otro lado, esta coalición Morena, PT y Partido Verde. Claro, pues muy bien, fíjate qué interesante todo lo que nos dices, y ante todo, pueblo, hacer conciencia a quién le vas a dar el voto, hacer conciencia que durante 6 años, ¿cómo vas a vivir? Hacer conciencia que a nuestro país México le falta seguridad, hacer conciencia que a nuestro país México le falta la paz, hacer conciencia que a nuestro país México le falta una economía interesante, porque la verdad ahorita estamos por la calle de la amargura, todo sube y sube y sube, y los sueldos raquíticos, 1,500 pesos quincenales, 600 pesos semanales. ¿De qué te está sirviendo eso si tienes 4, 5, 6, 7 chiquillos en tu casa? Kilo de tortillas, Así es. carísimo; el kilo de huevos, carísimo; el dólar baje y baje y baje y baje. La esperanza de los que estamos acá de este lado del charquito, la esperanza de mandar dinero a nuestro país, pero con 16 pesos
¿el dólar de qué te sirve? Pero muchos dicen, no, Ujú. es que la economía la está dejando súper alta, súper alta, súper alta este cabecita de algodón. Yo lo dudo, yo lo dudo, No, yo lo no, dudo. es una gran mentira, es una gran mentira. Y es una gran mentira que se nota en cuánto ha aumentado la deuda pública. Y ahí se da uno cuenta que no es, mire, también este es de un maestro de la universidad, un saludo si algún día ve este video, me daba economía, no me acuerdo ya cómo se llamaba el maestro, pero era muy apasionado de la economía y nos daba economía y decía una verdad que yo le he comprobado, decía, la economía de un país es tan simple y tan sencilla como la economía de una persona. Si tus ingresos son más grandes que tus egresos, vas a tener una abundancia, digámoslo así, en términos generales, pero si tus egresos, tus gastos son más altos que tus ingresos, en realidad, pues vas a tener que sacarle de algún lado. Tienes que buscar, pues la deuda pública, tienes que incrementar la deuda. Bueno, así se está viendo. ¿De dónde salen todos estos apoyos? No pueden salir de la nada. No pueden salir de la nada de decir, ay, pues salen así espontáneamente, ay, mira, ya apareció ahí unos 10,000 millones de pesos, vamos a repartirlos. No, tienen que salir de algún lado, ¿no? Tienen que salir de algún lado, así como en nuestra casa el dinero no llega de la nada, que tenemos que salir a trabajar y ganarnos ese ingreso, hacer negocios, poner nuestro negocio, etcétera. O sea, no llega de la nada el dinero, así también al gobierno no le llega de la nada. Y entonces, ¿de dónde saca para dar todos esos apoyos, entre comillas? Pues los tienen que salir de algún lado y salen de los impuestos que pagamos y salen del petróleo también y salen, o sea, salen de todos esos ingresos que el gobierno genera y por eso tuvo que desaparecer tanto. Usted, pero eso no lo necesitamos. Vaya cualquier trabajador al IMSS y no hay medicamentos. Y ahí tanto bombo y platillo anunciaron la megafarmacia. Usted busca los medicamentos, no le pueden dar ni un medicamento. ¿Por qué? Pues porque eso se alimenta de los ingresos del gobierno y todo eso lo tuvieron que quitar para destinarlo a precisamente a dárselo en efectivo a las personas de la tercera edad, a los estudiantes con las becas Benito Juárez, etcétera, ¿no? Entonces, todo nada más es una pantalla para hacer creer a la población que desgraciadamente no se detiene a analizar el trasfondo, para hacerlos creer que ahorita están mucho mejor, porque ahora sí el gobierno les está dando dinero. La verdad es que no, pero todo está tan caro, le digo yo, 6,000 cada bimestre son 3,000 al mes, son 1,500 a la quincena, son 750 a la semana. Es más, son 100 pesos, 125 pesos al día. ¿Quién vive con 125 pesos al día? ¿Quién? Que me digan quién con 125 pesos. Y como usted lo dijo ahorita, si yo soy una persona casado y tengo a 2, a 3 hijos, a 4 hijos, además, bajo mi mando, quisiera ver quién vive con 125 pesos al día. O sea, quisiera verlo, a ver si nadie, es imposible. Entonces, pero es una pantalla para comprar nuestra conciencia, ¿no? Pero detrás de eso, lo que sí, y además, pues ahí están los videos, digo, tampoco estoy diciendo cosas, ahí están los videos donde López Obrador ha dicho que su apoyo real está en mantener a la gente pobre, ¿no? O sea, dice, yo realmente el apoyo mío es mantener a la gente pobre, ¿por qué? Porque la gente pobre pues sigue votando por mí, eso es donde realmente está mi apoyo y hasta lo dice, es cuestión de una estrategia política, ¿no? Entonces, Claro, a este tipo de gobierno le conviene, y ahí sí está Venezuela y así está Cuba, le conviene seguir manteniendo a la gente pobre, porque a la gente sumida en la pobreza le sigue dando 3 frijoles y lo sigue manteniendo ahí agarrado, ¿no? Le sigue dando un kilito de arroz y lo sigue manteniendo ahí agarrado. Entonces, la gente ya desgraciadamente no se detiene a pensar de decir, oye, pues con 125 pesos, 150 pesos no lo hago yo en un día porque todo está tan caro, pero lo que sí ven es que, ay, no, pues yo voy por mis 6,000 pesos cada 2 meses, voy por mis 6,000 pesos cada 2 meses. Eso es lo único, pero la verdad es que han comprado la conciencia y yo claro. sí invitaría a la población que hagan una reflexión sí muy profunda, porque no está en juego nada más si voy a dejar de recibir 6,000 pesos, que además no se van a dejar de recibir porque se elevó a rango constitucional esos programas sociales, no se van a dejar de recibir, pero no nomás está en juego eso, está en juego la democracia, está en juego tus libertades, está en juego tu forma de pensamiento, está en juego la república, está en juego de que se mantengan en el poder
vamos a tener otro gobierno por otros 60, 70 años, 50, 80, no sé cuánto pudiera durar una dictadura, pero las dictaduras no le convienen a nadie porque se pierden todas las libertades que habíamos ganado. Y si yo quisiera invitar a la gente a que reflexionara su voto, yo también les diría algo bien importante, porque eso, por ejemplo, un familiar ayer justamente me mandó un mensaje y me dijo, me dice, ¿cómo le hago para anular mi voto? ¿Cómo le hago? Y le dije, mira, ¿cómo le haces? Tacha toda la boleta, así toda, completa. No taches un partido, un cuadrito, no, tacha la completa y con eso tu voto es nulo, completa. O ponle 2 rayas atravesadas y tu voto es nulo. O ponle una sola línea a toda la boleta y tu voto es nulo. Le dije, pero en la elección es uno de los poquitos momentos en que yo como ciudadano soy escuchado. Es de los pocos momentos. Si yo voy con el gobernador, ni siquiera me recibe. Si yo voy con el presidente de la República, menos. Ahí el presidente municipal tal vez me reciba si estoy ahí tocando en la oficina, pero en la elección es uno de los pocos momentos en que como ciudadanos somos escuchados a través de nuestro voto, ¿sí? Entonces, si yo tengo el derecho a anular mi voto, claro, tengo mi derecho, pero yo te invitaría, le dije a este familiar, le dije, yo te invitaría que si es razonado, si es algo pensado, si ya equilibraste las propuestas políticas, ya analizaste la situación política, ya viste el país que está en juego, ya hiciste todo esto y la única solución posible que en tu mente después de hacer este análisis dijiste, yo voy a anular mi voto, ese es un voto consciente aunque lo anules, pero es consciente. Le dije, adelante. Pero si nomás dicen, si ya los canascos son los mismos de siempre, todos son unos corruptos, todos son iguales, porque esa es la postura bien comodita que adoptamos muchos mexicanos, bien comodita nomás, todos son unos corruptos, ya, con eso ya, me saco, ni analizo, ni reviso, ni veo propuestas, ni me doy cuenta de la economía, ni analizo la política, ni veo la vida social, ni veo la delincuencia, no, ya, todos son corruptos y con eso me quito todo, y entonces, no voy a votar o voy a anular mi voto y ya, porque todos son corruptos, todos son iguales, todo es lo mismo. Esa respuesta tan simplista, tan simple, y es más, perdónenme la palabra otra vez, querido auditorio, perdónenme, pero tan estúpida, es una respuesta que no puedes tú con eso manifestar en la urna el voto porque lo voy a anular. Y así se lo dije a mi familiar, así se lo dije. Le dije, si tu voto de veras es consciente y todo, y tú al final de analizar todo dices, lo voy a anular porque es para mí, es la mejor opción, hazlo, porque por eso eres ciudadano y por eso tienes la opción de anular tu voto y le vas a decir a ese que está a un cargo popular, ninguno de ustedes me convence, bola de inútiles, y anulé mi voto. Pero si es una cuestión de, ya sé, ya me la sé, que sí es eso, por cierto. Mi familiar así me lo dijo, ya me la sé, todos son iguales, todos son los corruptos, es lo mismo, bla, bla, bla. Le dije que no requiere ningún esfuerzo intelectual. Le dije, pues la verdad, mejor escoge una opción y utiliza tu voto. Ayer veía un video del padre Fray Nelson Medina, este colombiano, y Dominico. justamente, sí, y él decía, justamente hablaba de esto, decía de lo que es un voto nulo y un voto útil, ¿no? Y él dice, yo te recomiendo, así en general, dice, yo te recomiendo que hagas un voto útil, un voto útil. O sea, puedes hacer un voto nulo, claro, usted, yo, todos como ciudadanos tenemos derecho a hacer un voto nulo, claro, lo podemos anular, puedo ir a la urna y tachar toda la boleta y váyanse a la fregada y no quiero a ninguno. Sí, yo lo entiendo, pero hagamos un voto útil y más en esta circunstancia en la que México está al borde verdaderamente de la dictadura, porque Claudia Sheinbaum lo único que representa es la continuidad del gobierno que estamos teniendo ahorita, pero no la continuidad de los 6,000 mensuales, o sea, olvídense de eso, la continuidad del gobierno, del tipo de gobierno, porque se va a seguir instaurando la dictadura, ¿sí? Eso es lo que yo diría. Bueno, pues te agradezco, Federico, por esta gran oportunidad que me has brindado como abogado, licenciado en tu carrera, político también, y dentro de esta gama, porque tú también has sido servidor público, entiende los lenguajes, entendemos los lenguajes. Y lo único que yo les digo a nuestros seguidores, a mis seguidores de la plataforma, hablando de todo, pero cristianamente, como ya lo dijo el licenciado, que si realmente vas a anular la boleta, que sea a conciencia lo que tú vas a realizar. Que tú seas consciente realmente lo que vas a hacer para que vivas 6 años con seguridad, 6 años con comida,
6 años, pero sé consciente de lo que tú vas a hacer, vas a realizar. Pues bien, los que estamos por este lado del charquito, en la Unión Americana, también nos unimos a nuestro pueblo México, porque nuestro país, es nuestra patria, es la que nos vio nacer, es la que nos llevó adelante nuestras carreras, primaria, secundaria, preparatoria, otros pues la universidad o X cosa. Es importante que los que estamos de este lado oremos por nuestro país México para que sea elegible el mejor presidente, que el Espíritu Santo lo ilumine, ¿verdad? Pues ya el día domingo 2 de junio, en la tarde quizá, 10, 11 de la noche, ya sabremos quién es nuestro próximo presidente. Y antemano te agradezco, Federico, por esta gran oportunidad y hacerle conciencia a la gente desde el catecismo, desde el documento de la doctrina social de la Iglesia. Es importante. Y a nosotros, sacerdotes, obispos, religiosos, religiosas, defiendan sus derechos también. El hablar, porque si no hablamos también es un pecado social. Es un pecado social. Yo sé que nos restringen en México los partidos, que si usted habla a favor de X partido y Y partido, le podemos cerrar su iglesia, lo podemos demandar, etcétera, ¿no? ¿Dónde están nuestros derechos? ¿Dónde están nuestros derechos? Pues gracias, Federico, por esta gran oportunidad. Y yo quiero cerrar con esto. Quiero cerrar con esto y pedirle a nuestro Padre Dios, en quien salga ganador de X partido, realmente sea un servidor público, que sirva a su comunidad, que sirva a su pueblo, que sirva a su estado, que sirva a su gran nación. Yo estaba pensando hace ratito, ¿qué estará pensando los grandes héroes de nuestra patria? Hidalgo, Morelos, Zaragoza, Benito Juárez, etcétera, etcétera. ¿Qué estarán pensando hoy de nuestros nuevos candidatos, de los nuevos presidentes? Quizá dirían, ¿para qué di la vida por mi patria? Si otros se la están llevando entre los pies. Pues bien, yo quiero hacer una oración para terminar esta entrevista, este encuentro, y ante todo hacer conciencia de lo que va a acontecer en nuestro país México. Oración del político. La política es el arte de administrar la ciudad. Hermosa y necesaria responsabilidad. Sin la ciencia de la administración pública, el pueblo se destruye y se acaba. En ella tiene su origen la organización y la pervivencia de una nación. Por eso, ante ti, Señor, pienso que lo que yo hago trato de hacer en un servicio a la comunidad. Muchos nos critican porque lamentablemente gran parte de los que se candidatizan para los puestos públicos mienten, engañan, roban, en lugar de servir al bien común. Solo buscan su lucro personal. Sus conductas equivocadas pervierten nuestro oficio. Recuerdo ahora lo que dijiste un día a tus discípulos. Como ustedes saben lo que son considerados jefes de los pueblos, los gobiernan como si fueran sus dueños y los poderosos los oprimen con su poder. Pero entre ustedes no ha de ser así. Al contrario, el que quiera ser el más importante, que se haga el servidor de todos, como el Hijo del Hombre, que no vino para que lo sirvieran, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Marcos capítulo 10, versículos del 42 al 45. Yo quiero ser tu discípulo en mi tarea política. Entiendo que si quiero tenerte a ti como mi maestro en el quehacer público, debo ser servidor de la gente, no su dueño. Me esforzaré por ganar su voto y su gratitud con mi actitud de servicio responsable y mi obsesión por el bien común. Tu iglesia, Señor, con la sabiduría de su larga experiencia histórica, nos señala un camino de fidelidad al Evangelio, a quienes nos empeñamos en la cosa pública. Es la llamada doctrina social de la iglesia. Dame, Señor, voluntad para conocerla y decisión
para aplicarla en la realidad concreta de mi pueblo. Y como dijo el presidente de San Salvador, Nayib Bukele, que Dios nos bendiga. Que Dios bendiga a la patria mexicana. Que nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe, la proteja, la guíe por el buen camino, y que ustedes, mexicanos, los que están en México, y los que estamos de este lado, también mexicanos, pidamos que nuestro Padre Dios, que nosotros elijamos al buen presidente. Enhorabuena, Federico. Gracias por la gran oportunidad que me has brindado una vez más. Y esperemos que dentro de 6 años, en el 2030, una vez nos volvamos a encontrar para hablar de las políticas, para hablar de los nuevos candidatos. Dentro de 6 años, en el 2030. Sí. ¿Yo les dejará? Muy bien, padre. Ojalá que sí. Sí. Te Ojalá agradezco. que sí. Y a lo mejor nada No, más nada que esto. agradecer. A lo mejor no nada más esta parte de política, sino también hablar sobre leyes, sobre derechos, como lo hemos venido diciendo, de demandas, de situaciones que a veces muchos ignoramos por ser pobres, por no tener la inteligencia, por no tener la preparación que los grandes pudientes lo tienen, y recaen sobre nosotros las demandas, ¿verdad? Ojalá que algún día más adelantito, no sé, agosto, septiembre, hablemos de tu carrera, y que les des a las gentes más vulnerables cómo defenderse de casos, de situaciones que les puedan ayudar. ¿Qué te parece? Sí, pudiera ser, pudiera ser. Bueno, Es que pues gracias, Federico. hay tantos Mándeme. temas, tantos. Digo, quedaron muchísimos temas en el tintero, la educación, por ejemplo, ¿no? Las ventajas de la educación pública como está aquí en México, pero no debe ser una educación de ideologías, ¿no? O sea, hay muchas cosas que quedaron en el tintero y yo con todo el gusto del mundo, la verdad. Bueno, Pues nada que agradecer, padre, la verdad, lo hago con todo el gusto y pues si de algo sirven estas reflexiones para nuestra gente, para nuestro pueblo y para tomar una mejor decisión, pues con todo el gusto del mundo lo hacemos. Entonces usted nomás me dice y yo estoy presto y dispuesto. claro que sí, pues ánimo a echarle ganas, que Dios nos bendiga en nombre del Padre, en nombre del Hijo, en nombre del Espíritu Santo. Amén. Y que Amén. María Santísima de Guadalupe cubra nuestra patria México. Pues bien, una vez más les pido a ustedes darle like, suscribirse a mi canal, hablar de todo pero cristianamente, compartir, pero ante todo, da tus comentarios. Nos vemos hasta el próximo video. Dios le bendiga, licenciado Federico. Bendiciones. Hasta luego. Igualmente. Hasta la próxima.